la leçon de Victor Charlie, c'est que la réponse à la bombe atomique n'est pas une autre bombe atomique, mais la plus ancienne forme de résistance humaine, la guerre de guérilla. Nous avons demandé à Fidel Castro, qui connaît passablement la question, de nous dire comment et pourquoi la guérilla doit gagner. Sobre la cuestión acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación, lo que puedo responder es que, por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino. Y en nuestra opinión, en las condiciones de la inmensa mayoría de los países de América Latina, no hay otro camino que la lucha armada. Y esa parece ser la situación también en muchos otros países de Asia y de África. Por lo general siempre el imperialismo cuenta con todos los medios, aliado con las oligarquías de cada uno de los países, para impedir el triunfo democrático de la revolución. Y tiene atados a los pueblos por una especie de nudo gordiano, que solo se puede quebrar mediante la lucha armada. Además, el camino de la lucha armada no es el camino que hayan escogido los revolucionarios, sino es el camino que los opresores le han impuesto a los pueblos. Y los pueblos entonces tienen dos alternativas: o doblegarse o luchar. Y luchar de la única forma en que pueden llegar a vencer al enemigo, que tienen más recursos económicos, infinitamente más, que tienen mucho más recursos técnicos. La guerrilla significa el empleo de los recursos del terreno y sobre todo el empleo de los recursos sociales de un pueblo para superar las ventajas que el enemigo posee en recursos técnicos y en recursos de tipo económico. El guerrillero, mediante una táctica hábil, muy flexible, mediante la explotación al máximo de todas las ventajas del terreno, mediante la movilización de los recursos sociales, es decir, de los sectores que son mayoritarios de la población, que son los sectores explotados, los sectores obreros y campesinos, y inspirado en una causa justa, inspirado en un factor moral muy poderoso, que los hace capaces de soportar privaciones, de adaptarse a las condiciones de vida más difíciles. Toma ese camino, que es el único camino, para lograr conseguir un objetivo revolucionario. Eso fue lo que nosotros hicimos. Para poder hacer todo lo que hoy estamos haciendo en nuestro país, para poder llenar estas montañas de carreteras, para poder crear las condiciones de vida decorosas para el pueblo, para erradicar la ignorancia, para desarrollar en todos los órdenes a nuestro pueblo, fue necesario. Lo hicimos y ahora estamos haciendo esto. Pero al mismo tiempo también nos preparamos para defender lo que estamos haciendo. Sabemos que ningún país en las condiciones que ha creado el imperialismo en el mundo de hoy se puede sentir seguro. Por eso hay que trabajar en dos sentidos. En un sentido creador, para llevar a cabo la obra de la revolución, y en un sentido también defensivo, preparándose para afrontar cualquier situación de peligro o de agresión al país. Vietnam le ha demostrado definitivamente al mundo y a todos los revolucionarios y a todos los pueblos que se enfrentan al imperialismo cómo ni siquiera con la técnica más moderna, con los ejércitos más numerosos y más poderosos, ni siquiera con una coalición de ejércitos bien armados como el que ha organizado Estados Unidos en Vietnam, es posible aplastar el movimiento revolucionario guerrillero apoyado en el pueblo. No creo que nadie dude hoy día de que el ejército de Estados Unidos ha fracasado en su guerra contra el pueblo heroico de Vietnam. Y creemos que ese es uno de los más grandes servicios que el pueblo de Vietnam le ha prestado al mundo.
Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Ojo con los Medios. Estamos en agosto y este agosto Fidel cumple 90 años, así que no nos olvidamos. Ya el otro día estuvimos presentando una serie de actividades conmemorativas y creo que la mejor manera de recordar a Fidel obviamente es escuchándolo. Sobre todo este tipo de intervenciones que no son las que abundan habitualmente cuando se hace referencia a Fidel Castro. Generalmente se ven muchísimo sus intervenciones en Naciones Unidas, pero bueno, por suerte aparecen materiales más inéditos. Y que se daban en un marco político muy diferente al de hoy día, aunque hay algunas cuestiones que tienen actualidad, otras obviamente no. Era el momento de las guerras revolucionarias, la guerra de guerrillas contra las dictaduras militares, además. 1967 el Che llegaba a Bolivia y insurgían movimientos en todo nuestro continente, pero en el marco, hay que resaltarlo, generalmente de la lucha contra las dictaduras militares y la Guerra Fría, en la que Estados Unidos ponía muchísimo dinero a esos dictadores para tratar de frenar el avance del comunismo, de lo que ellos consideraban el comunismo, que eran todos los que se oponían a sus políticas. Sí, en esa bolsa rojo, claro, todo. En esa bolsa entraron todos, en definitiva. Hoy tenemos mucha información que queremos compartir con ustedes, así que vamos a tratar de ir rapidito. Vamos a empezar por Venezuela, vamos a hacer un paso muy breve por Brasil, un paso no tan breve por los Estados Unidos, porque me parece a mí que Trump se descarriló esta última semana. Vamos a ver algunas de las escenas que marcan esta línea. Vamos a ver si mejora un poco la situación en España. Tal vez sí o tal vez no, diría un querido amigo. Vamos a hacer un pasito también por la Argentina de Mauricio Macri y por Chile con imágenes muy interesantes que te recomendamos ver. Así que si te parece, aguantanos esta hora para que podamos compartir todas estas informaciones con vos. Y empezamos a propósito por Venezuela, como te habíamos dicho, donde hay un cambio de gabinete, una situación social muy complicada y de fondo el tema del referéndum. Los opositores dicen que se tiene que hacer este año y que se puede hacer. El oficialismo dice que no, para nada. Vamos a entrar en detalle con el discurso de Diosdado Cabello, uno de los líderes principales del gobierno bolivariano. Pero empezamos con un reporte de Euronews. Adelante. Quiero saludar. El presidente de Venezuela nombra como ministro del Interior al general Néstor Reverol, acusado el lunes de narcotráfico por las autoridades estadounidenses. Nicolás Maduro ha defendido la trayectoria de Reverol y ha asegurado que la mafia del narcotráfico está en Estados Unidos. Maduro también ha anunciado otros cambios en su gabinete días después de que la oposición lograra el aval del poder electoral para avanzar en su objetivo de realizar el referendo revocatorio del presidente de Venezuela. Yo lo digo, si la oposición legalmente lograra recoger las firmas, el próximo año iríamos a elecciones y estoy seguro que el pueblo venezolano nos daría una victoria de la patria, una victoria de la paz. Estoy seguro que el próximo año, por allá en febrero, marzo, abril, ganaríamos ese referéndum. Tras ser legitimada como promotora del proceso, la opositora Mesa de la Unidad Democrática deberá ahora reunir las firmas del 20% del electorado venezolano para que el Consejo Nacional Electoral convoque el referendo antes de que acabe el año. El pulso también se libra en el Parlamento. El Tribunal Supremo de Justicia, dominado por el Gobierno, ha declarado en desacato a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, y Maduro ha iniciado consultas para retirar los recursos al Parlamento. Y en este marco, la Televisión Nacional de Chile publicó algunas imágenes de supuestos saqueos en Venezuela. Y en Venezuela siguen aumentando los saqueos por la escasez de alimentos y productos básicos. Ahí estamos viendo en las imágenes el saqueo a un camión de harina que estaba transportando esta carga a un supermercado. Este saqueo de camiones ya lo hemos visto en otras ocasiones, se ha hecho común, diariamente se producen al menos 10 episodios como estos. El presidente Nicolás Maduro sabemos que culpa de todo esto un bloqueo económico por parte de la oposición, que también sabemos que está trabajando en la convocatoria de un referéndum que pueda revocar el mandato de Nicolás Maduro. Vamos ahora con Diosdado Cabello, mientras vemos que las escenas de la batalla mediática continúan a la orden del día. Hoy fue el tema de la designación del ministro que
que está acusado por narcotráfico en Estados Unidos. Algunos periodistas se escandalizaban, y la historia de Estados Unidos con el narcotráfico no hace falta que la detallemos aquí. Habría mucha tela para cortar y analizar en ese sentido, si fuera el caso. No lo vamos a hacer en este momento. Hubo una manifestación en el estado Zulia, y allí estuvo presente Diosdado Cabello, les decíamos, uno de los principales líderes históricos del movimiento bolivariano. Vamos a ver, porque habla del referéndum, y vamos a entrar en detalle con el discurso de Diosdado Cabello. Vemos la primera parte. Esa derecha anda por ahí alborotando gente, o con ganas de alborotar gente, que aquí este año y que hay que hacer referéndum. Desde aquí, desde el Zulia, le decimos, este año no hay referéndum. Referéndum no hay. No hay referéndum. Ellos dicen que si no hay referéndum van a llamar a la rebelión. ¿Y con qué rabo se sienta la cucaracha? Ellos dicen que van a tomar las calles, que van a la rebelión. Yo les voy a decir desde el Zulia, si aquí hay alguien que se quiere alzar, que quiere ir en rebelión, es nuestro pueblo contra esa burguesía que explotó este pueblo durante 40 años. Que ellos van a alzar al pueblo. ¿Qué diferencia de la Cuarta República? ¿Qué diferencia de los gobiernos de la Cuarta República con los gobiernos de la Revolución? No le huimos a los problemas, reconocemos los problemas. Sabemos que hay problemas en la calle, el bachaquerismo, el desabastecimiento, la especulación. Pero nosotros estamos, y el compañero Nicolás Maduro está poniendo ahí en las manos del pueblo el poder para vencer a las mafias, a los bachaqueros. Y en este mismo acto, Diosdado Cabello recordó a la multitud y a los medios presentes que en 2004 también hubo un proceso revocatorio en Venezuela, y cuáles fueron los plazos y por qué esos plazos deberían ser similares en la actualidad. Y es fácil, se lo dijimos desde el principio, queridos hermanos. El revocatorio del 2004 comenzaron a recogerse las firmas el 28 de noviembre, saquemos la cuenta rapidito. 28 de noviembre del 2003, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 9 meses pasaron. Fue un parto, 9 meses para que se hiciese el revocatorio. Bueno, pensemos que mañana comienza la recolección de firmas, que no va a empezar mañana. Primero, hoy es primero, ¿verdad? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, si acaso. Mayo, si ellos cumplen con todo lo que está en la ley. Mayo, si ellos recogen todas las firmas y no hay fallecidos firmando. Mayo, si ellos recogen todas las firmas necesarias. Mayo, si cumplen la Constitución. Porque nosotros desde aquí le decimos desde el Zulia, no es el chavismo que quiere revocatorio. Quien quiere revocatorio es un sector de la ultraderecha. Y nosotros haremos lo que tengamos que hacer dentro de la Constitución y la ley para que no haya revocatorio en el 2016 y en el 2017 ni en el 2018. Este pueblo quiere paz. Es una conquista de la revolución la paz de nuestro pueblo. Ellos han intentado por todas las vías atacar a nuestro pueblo. Esta semana, la llamada Asamblea Nacional Adeco-Burguesa tomó la decisión de desconocer al resto de los poderes
en cualquier lugar del mundo, ya se los hubieran llevado presos y nadie supiera dónde estuvieran. Vean lo que está pasando en Turquía. El mundo no dice nada. Un presidente al cual intentaron darle un golpe. Y él está defendiéndose y el mundo no dice nada. El mundo acusa a Estados Unidos del golpe de Estado. Igual que aquí en Venezuela el golpe de Estado del 2002, el imperialismo. Compleja la situación. Una más de Diosdado Cabello, en la que refuerza los lineamientos que mantuvo en este acto, pero en un ambiente de mayor tranquilidad, en una conferencia. A ver. En nuestra posición firme, plena, que en el año 2016 no va a haber referéndum. Eso no es un secreto para nadie. Y no va a haber referéndum, no por culpa de nosotros. Estos días hicieron un escándalo porque yo dije, en este caso una declaración particular, que yo dije que iba a hacer todo lo que tenía que hacer para que no haya referéndum. Claro que sí, todo lo que esté dentro de la Constitución y la ley. Si la derecha comete fraude, ¿cuál es mi obligación como revolucionario o revolucionaria? Denunciarlo. Si la derecha pone a firmar a personas fallecidas, ¿qué debo hacer yo como revolucionario o como revolucionaria? Denunciarlo. Es un procedimiento que se inició con un fraude, pero además de eso está el hecho de los tiempos. La derecha nunca ha querido que se haga referéndum este año y no ha querido por una sola razón, porque si ellos lo hubiesen deseado, la mitad del periodo comenzaba exactamente el día 11 de enero. Esperaron hasta mayo. Bueno, todo parece indicar que esta batalla continuará y por el momento aquí en Ojo con los Medios es tiempo de hacer un corte comercial. Pero sí. Segundo bloque lo empezamos en Brasil. Son momentos decisivos en el juicio político contra Dilma Rousseff y en ese marco de debates en el Senado entre la parte acusadora, la parte defensora, se dio hoy el testimonio de este senador. Vamos a verlo. Estoy de acuerdo con el noble relator. Votaré por la admisibilidad de la acusación y el proseguimiento de los procesos basados en la apertura de créditos suplementares sin autorización del Congreso Nacional y la realización de operaciones de crédito e instituciones financieras controladas por el Estado. Una operación vedada por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Y espero que a partir del día 25, señor presidente, estaremos votando algo que nos beneficiará tanto a la lengua portuguesa como a los oídos de los brasileños. Nunca más tendremos que oír la palabra... No, se nos cortó la nota antes de... Decía, nunca más tendremos que oír la palabra presidenta, decía este representante. Cosa que nos exime de comentarios de este lado. Pasamos de Brasil a Siria, por favor, Mariano. Sí, también creo que estas imágenes que vamos a ver, traídas por la televisión de España, también nos eximen de dar mayores comentarios sobre lo que significa una guerra. Los enfrentamientos más duros se libran ahora en el suroeste de Alepo. Con esta contraofensiva, los grupos opositores intentan romper el cerco al que les tienen sometidos el régimen sirio y la aviación rusa. Ataques aéreos y combates por tierra que han diezmado la población de la segunda ciudad del país, cuyos habitantes padecen el horror a diario, como este padre que pide ayuda para que desentierren a su hijo de entre los escombros. Alepo cayó en manos insurgentes hace 4 años, pero poco a poco las tropas de Al-Assad, con la inestimable ayuda rusa, han ido asediándola, reconquistando barrio a barrio. Hace unos días, Siria y Rusia anunciaron la apertura de corredores humanitarios para aliviar la precaria situación en la que malviven los 300.000 habitantes de Alepo. Estados Unidos, sin embargo, teme que todo sea una estratagema para derrotar a los grupos opositores, una acusación que Moscú considera inadmisible. Cruce de acusaciones también por este vídeo. Son civiles afectados por un supuesto ataque con gas tóxico en Sarakep, al sur de Alepo y muy cerca de donde fue derribado este helicóptero ruso el lunes. Estados Unidos dice que de confirmarse supondría una violación de la Convención Internacional sobre uso de armas químicas. Parece ya eterno el conflicto en Siria, las imágenes muy fuertes. Quien dijo que Estados Unidos tendría una participación más activa en Siria en caso de ser presidente no podía ser otro
que Donald Trump, que como te decíamos al inicio de la emisión de hoy, desde mi punto de vista, Mariano, esta semana descarriló. Completamente. Porque aparte se metió con un grupo que es muy respetado en Estados Unidos y que incluso los sectores antibelicistas y muy progresistas en Estados Unidos se meten, que es con los caídos en las diferentes guerras que libra Estados Unidos en diferentes partes del mundo, y se metió de una manera muy artera encima contra una familia de origen pakistaníes cuyo hijo murió musulmán en la guerra de Irak. El presidente Obama dijo que Trump no está preparado en materia de política exterior y se refirió al caso del Medio Oriente. Vamos a ver algunas valoraciones de Trump en esta materia que parecen confirmar lo que decía Obama. Washington no pagará su deuda, lo harán los países del Golfo, y la Unión Europea se desintegrará sin remedio. Es la visión de la política exterior que tiene Donald Trump. Anoche en Ashburn, en el estado de Virginia, dio algunas pistas de lo que hará si llega a la presidencia de Estados Unidos. Queremos crear zonas de seguridad en Siria. Voy a implicar a los estados del Golfo, que no están haciendo mucho, créanme. Los estados del Golfo solo tienen dinero, así que les voy a hacer que paguen. Debemos 19 billones de dólares, no los estamos pagando. No lo olviden, sin nosotros los estados del Golfo no existirán. Fueron expulsados de la sala una madre y un bebé que lloraba y dos pequeños grupos de manifestantes. Trump siguió con su clase magistral y habló del Brexit. Le seguirán otros países de la Unión Europea, porque fueron forzados a acoger a gente y ahora está siendo catastrófico. ¿Qué salió mal, Angela? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Angela? Mirad lo que está pasando en Alemania. Hasta el periodista de Euronews, que es una agencia seria, o sea, sí, que mantiene cierta formalidad, se burló socarronamente, es impresentable. Yo creo que una cosa que ha ocurrido con Donald Trump es que hay una licencia, los jefes le dijeron a todos sus periodistas, pueden mofarse de Donald Trump, no hay problema, es parte de la nueva línea editorial porque nos da mucho material humorístico. Pero me parece que Trump a esta altura hace lo que quiere y su equipo de campaña está desesperado, incluso su candidato a la vicepresidencia, todo el Partido Republicano, ya vamos a ver eso. Quería repasar la imagen donde dice que Hillary Clinton transó con el diablo, en 6 segunditos, a ver si la podemos compartir. Hizo un trato con el diablo, ella es el diablo. Hizo un trato con el diablo. Los gestos me llaman la atención. Vamos a la que sigue. La valoración sobre el papel de Trump lo hace Jorge Gestoso para Telesur y también es imperdible. Se ha desatado una guerra abierta dentro del Partido Republicano al negarse Donald Trump a dar su respaldo a los líderes del partido que criticaron sus comentarios de la familia de un soldado estadounidense musulmán que murió en Irak y que están participando en elecciones internas. En una clara muestra de la profunda división interna del partido, Trump, consultado sobre si le daba su respaldo a Paul Ryan, dijo textualmente no estar listo por ahora, repitiendo las mismas palabras que usó hace casi 3 meses el líder de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes cuando se mostró reacio a aceptar a Trump como candidato presidencial. El empresario también se negó a apoyar al senador por Arizona y veterano de guerra John McCain, quien ha sido uno de los más críticos de Trump en asuntos de defensa y política exterior. Nunca fui un gran admirador de John McCain y detesto la forma en que los veteranos de guerra han sido tratados por McCain y otra gente. Trump generó una nueva controversia al aceptar el corazón púrpura que le entregó un excombatiente, una medalla que entrega el presidente de los Estados Unidos a los miembros de las Fuerzas Armadas que resultaron heridos o muertos en combate. Un hombre se me acercó y me entregó su medalla, el corazón púrpura, y yo me dije, esto es cosa seria. Siempre quise tener esa medalla, pero así fue mucho más fácil. Keir Khan, el padre del soldado estadounidense musulmán muerto en Irak, criticó a Trump acusándolo de haber evitado hacer el servicio militar y dijo que en vez de aceptar la medalla, debió devolvérsela al soldado que se la ofreció, colocándosela en su pecho y agradeciéndole por su servicio a la patria. Pero esa no fue la única controversia que generó Trump.
En Pensilvania, luego de que un bebé comenzara a llorar en medio de su alocución, ordenó que lo sacaran de su acto de campaña. No te preocupes por el bebé, me encantan los bebés. Escucho ese bebé llorando y me gusta. Qué hermoso bebé, no te preocupes, no te preocupes. De verdad, solo estaba bromeando. ¿Puedes llevártelo de acá? Está bien, se me ocurre que la madre debe haber creído que me encantaba oír a un bebé llorando mientras yo hablo. No sé cómo un político en campaña puede pensar que esto no le va a afectar. O sea, yo no digo que sienta, ay, qué lindo bebé que se quede. No lo sientas, pero si estás en campaña, disimulá. Si no sos ni siquiera capaz de disimular, estás en un nivel de soberbia y prácticamente de autismo con respecto a las reglas básicas de la alta política. Sí. Pero aparte... Más allá de que sea una bestia sin ninguna sensibilidad. Sí, pero lo más extraño además es que se ha puesto en contra a toda la jerarquía del Partido Republicano. A Ryan, el jefe de la mayoría republicana, le dice que no lo va a apoyar. En el caso de John McCain, dijo, no, a mí esos veteranos no me gustan. Los veteranos que cayeron presos, recordemos, estuvo 5 años presos durante la guerra de Vietnam, no me gustan y son unos cobardes. Ahora esta situación con la medalla... La medalla es impresentable también. Dice, esta es más fácil de conseguir. No. Esta semana me parece que ha descarrilado el hombre. Hay una reflexión interesante también que lo discutíamos con Mariano fuera del aire, que es el tema de las encuestas, ¿no? Y hoy CNN, el programa de Oppenheimer, habló sobre el tema. Vamos a compartir el material. ¿A quién creerle? ¿Cómo puede ser que el mismo día salen encuestas que dan como ganador a uno y otras que dan como ganador a la otra? Andrés, la verdad es que están prácticamente empatados. Las encuestas, o la encuesta más confiable es la que da los números que son un promedio de las encuestas de los medios de comunicación más importantes. Y en este momento, que son encuestas básicamente realizadas después de la convención republicana, Trump tiene 46, Clinton tiene 45 y hay un 9% de indecisos. Cuando salgan las encuestas después de la convención demócrata, seguramente a finales de la primera semana de agosto, yo pienso que Hillary va a tener una ventaja, pero no va a ser mayor a 3 a 5 puntos. Sergio Bendixen, mucho se ha hablado del voto hispano. Hasta ahora, en las elecciones anteriores decíamos que ya con toda la cantidad de latinos que vivimos en Estados Unidos, va a ser imposible que un candidato gane sin el voto latino. Trump, obviamente, piensa que sí, que puede ganar sin el voto latino porque no ha hecho ningún esfuerzo por extenderle un ramo de olivo a los latinos. Entonces, pregunta como encuestador, ¿puede ganar Trump sin el voto latino? Poco difícil, pero definitivamente puede ganar sin el voto latino. A ver, ¿por qué? ¿Cómo? Porque el país está dividido en dos grandes bloques. Existe el bloque de Clinton, que es el voto afroamericano, el voto hispano y el voto de las personas que tienen un diploma universitario. Esa es la mitad del país. Y ahí Clinton tiene una ventaja de aproximadamente 65 a 35. Pero tenemos el otro bloque, que es enorme, que es el voto anglosajón sin diploma universitario. Y ahí Trump tiene una ventaja de 65 a 35. Interesante valoración, y antes de irnos al corte hacemos una paradita en la República Argentina, donde hay muchas movilizaciones contra las políticas de Macri, así lo muestra Roberto Navarro en C5N. A partir de esto, está habiendo cada día más protestas por este tema. Es decir, los medios de comunicación no te lo muestran, pero esto está pasando. ¿Sí? ¿Iván? ¿Sí? Sí. Roberto, las protestas, bueno, hubo protestas en la ciudad de Buenos Aires. Esta semana se supone que va a haber toda la semana. Exactamente, efectivamente. Hay un cronograma de protestas. Y en el marco también de lo que es la marcha federal de la CTA, ¿no? Tuvo Yasque ayer explicándolo. Lo que ocurre es que este gobierno está tratando de girar 180 grados y ir hacia un modelo neoliberal en un país donde tenés sindicatos fuertes, organizaciones sociales fuertes que te toman la calle. Me dijeron que hoy hubo harto viento en la zona de Calacoto. Mire las imágenes. En Vietnam
Vietnam con estas imágenes que captó un hombre dentro de su auto, donde se puede ver parte de los destrozos que dejó un tornado que ha estado azotando el norte del país. Ahí se ve cómo se lleva árboles, muros, varios objetos, los techos de las casas también. Esta grabación la hizo el conductor mientras se trataba de cambiar su ruta para escapar del tornado. Vemos que él tuvo que escapar en reversa. Según testigos, este fenómeno se podía ver a una distancia de 4 kilómetros. Este fue un tornado que no dejó muertos, tampoco heridos, pero sí el daño material es evidente, como podemos verlo en esas imágenes. Incluso alguien me confundió, me dijeron que era Calacoto, era Vietnam. Cerquita igual. Sí, a unas pocas cuadras. Calacoto, esquina Vietnam. Te pasas. Sí. Nos quedamos, o vamos a hablar de Chile. Se discute en la televisión nacional de ese país cuál va a ser el escenario político del futuro próximo. Elecciones presidenciales, las que siguen y las otras, las del 2022. Ya hablan de futurología. Porque la crisis de la clase política abre el debate de cuándo puede aparecer una nueva dirigencia, digamos. Y más con las declaraciones del expresidente Ricardo Lagos, que le tiró un misil bajo la línea de flotación a su propio gobierno, el de Michelle Bachelet. ¿Qué anda pasando en Chile? Primer reporte. Y tampoco hay una fuerza política que esté arrastrando este descontento. Si te fijas, no hay ni en las municipales ni en las parlamentarias una fuerza política diferente que atraiga, que condense, que la gente vea como solución. Como solución. Y por lo tanto, eso va a pasar recién el 22. Pese a la aparición de nuevos partidos. En un tema relacionado, a raíz de lo que ha sido la entrevista de Ricardo Lagos, ha habido todo un análisis también de otros actores políticos, como el vicepresidente del Partido Socialista, Camilo Escalona. Lo comentó hoy porque él es panelista de Cooperativa en la mañana. Fue a La Moneda, también se reunió con el vocero y planteó la necesidad de que el gobierno necesita un cambio de gabinete importante. Si no se hace, la cosa va a seguir mal. No quiso decir cuáles son las áreas que él considera que deben cambiar porque no quiere pautear más aún, pero dice que son varios. Bueno, a esa necesidad política que plantea, por ejemplo, uno de los actores de la nueva mayoría, y además el realismo, porque hay varios ministros que si quieren participar en el Parlamento tienen que salirse luego. Parece que si hay cambio de gabinete, que está sonando harto, va a ser de varios, ¿ah? O sea, lo que pasa es que en la medida en que se aceleró el tiempo político, volvemos al tema, naturalmente lo que debería pasar es que este gabinete debería terminar después de la municipal, cosa de dejar libre a los ministros que quieren postularse al Senado o a la Cámara de Diputados. El problema es que con un gobierno que viene en baja, que tiene poca aprobación, hay un incentivo muy fuerte a presidencializar y parlamentarizar todo. Y por lo tanto se acelera, se corre la fecha y ese incentivo yo creo que ya está puesto hoy día. Y por lo tanto el gobierno lo que debiese, a mi juicio, hacer es pensar un gabinete para terminar el mandato. O sea, acelerar eso, hacerlo pronto, y eso significa una reingeniería importante. ¿Hay alguna chance de que se revitalice, que la gente lo lea de manera positiva, o a estas alturas ya no hay nada que hacer? No, yo creo que no. Yo creo que la baja aprobación del gobierno ya es un tema estructural, es muy difícil que se remonte. Creo yo que van a haber sí políticas que eventualmente podrían subir un poco la aprobación presidencial, pero no creo que llegue a un nivel de 70, 80%. Eso yo creo que ya es ciencia ficción. Creo que a lo más que podría aspirar a un 30, 40% hacia el final del mandato. Generalmente hacia el final del mandato, en la medida en que hay obras, puede efectivamente subir un poco la aprobación. Y en este marco hubo una interpelación en la Cámara de Diputados a la ministra de Justicia, donde tuvo preponderancia la participación, la disertación de la joven diputada Camila Vallejos. A través de abultamiento de pensiones. Usted presentó un proyecto de acuerdo hace un tiempo atrás, usted lo firmó, donde señaló que usted quería pensiones sin tope. Usted quería pensiones de 206 millones de pesos. Se abultaron ilegalmente las pensiones de ciertas personas para alcanzar cifras millonarias por el solo hecho de tener afinidades políticas determinadas.
Es imposible que esta ministra pudiera saber de antemano las pensiones porque no las calcula ni toma razón de ellas. Y usted debería saberlo. ¿Sabe por qué debería saberlo? Porque usted puede saber más del cálculo de las pensiones que yo por una sencilla razón. Las pensiones son calculadas por DIPRECA, que es un organismo al que usted le aprueba el presupuesto todos los años, no yo. Le pregunto ahora, ministra, ¿no estaba en conocimiento de las circunstancias en las que se jubiló la señora Miriam Olate? Pregunta si nosotros como Ministerio de Justicia conocíamos de antemano alguna pensión, la respuesta es una, no. Hubo de todo, decíamos, en esta interpelación. También intervino la diputada Camila Vallejo, que es visiblemente afectada, y comenzó a relatar su propia experiencia, porque dijo que había visitado un centro del Servicio Nacional de Menores y que la situación era precaria, a decirlo menos. Estaba ella describiendo eso cuando se emocionó y pidió mayor seriedad en el debate. Vamos a revisar también esas declaraciones. Duele mucho ver cómo caemos en pequeñeces, cómo algunos se levantan defendiendo intereses particulares, porque es cierto, aquí hay un negocio tremendo. El Estado delegó la responsabilidad que tiene en privados, le entrega subvenciones. Muchos de esos recursos están retenidos en las cuentas corrientes de los centros colaboradores. Algunos ya están pensando cómo invertirlo en bienes raíces, en vez de haberlo entregado a los niños, que es donde correspondía entregar estos recursos. Entonces, presidente, yo, por su intermedio, a la ministra y al conjunto de este Congreso, resolvamos esto con acuerdo y dejémonos de payasadas, por favor. Un poco más de moral, un poco más de ética. Gracias. Hay un trasfondo enorme en lo que dijo Camila Vallejo. Creo que es el descrédito y el desprestigio de la clase política, el sistema chileno que privatizó un montón de cuestiones que tendrían que ver con la esfera pública, que creo que tampoco es un problema, en Chile es más exacerbado, pero no es solo chileno. Yo cuando la veía también, las dificultades de un gobierno por llegar al poder y ejercerlo, ¿no? Siempre en los países hay sistemas y los presidentes, los funcionarios llegan y es tan difícil cambiar esa situación que realmente es una cuestión harto compleja y muy interesante, me parece, para analizar. Y después no sé si tenía una angustia o una frustración personal porque tiene una guagua chiquita, por la situación de esos niños desamparados, o también porque había como un cuestionamiento, decía, tengan más ética y moral, y la nombró a la ministra. Entonces no sé si hay ahí también como una especie de angustia porque el Partido Comunista pertenece al gobierno de Bachelet, a la nueva mayoría, y decir, pucha, pertenecemos a este gobierno con el que no nos identificamos. Estoy haciendo una pura especulación, pero... No, y además en días recientes hubo inmensas manifestaciones en varios puntos de Chile, solo similares a la marcha conocida como de los pingüinos en el 2006, que fue la marcha de los estudiantes secundarios pidiendo gratuidad y reformas en la educación de ese país, y esas marchas fueron muy fuertes y mostraron los negociados arteros de la AFP dándole y birlándole, mejor dicho, jubilaciones dignas a los chilenos. Es compleja la situación política interna de Chile y se nos había escapado, ¿no? Generó muchas expectativas el gobierno de Bachelet. Recordemos, se fue de su primera presidencia con imagen positiva altísima. Regresó a este gobierno obviamente por ser una persona creíble, por ser una persona que se consideraba honesta, y le creyeron las promesas de que iba a haber reformas políticas y ya de una vez por todas se iba a desmontar el aparato constitucional, entre comillas, que dejó el pinochetismo. ¿Y se puede? Es lo que volvemos a la reflexión de antes, ¿no? El problema es que el sistema binominal te lo deja la dictadura justamente para que no ingresen terceras fuerzas y para que las reformas políticas no prosperen. Pero vos tenés que tomarte un atajo. Si la dictadura no te puede imponer leyes. Por eso, no puede ser que haya un sistema cerrado, que la gente salga mayoritariamente a pedir cambios y que el sistema político no pueda porque tiene un cerrojo. Exactamente. Pero eso pasa mucho en la mayoría de nuestras sociedades. Pero el problema es que... Chile es más cerrado, ¿no? Lo dejó más complicado Pinochet. No, y el problema es que es como... En Estados Unidos y Chile prácticamente son los únicos países donde las minorías no tienen representación.
Eso también es un problema. Bueno, vámonos, Marian, si le Nos parece. Con una última paradita en España, a ver si se abre una puerta de esperanza para encontrar una solución a esa crisis política, que también hay un trasfondo ahí de desprestigio y legitimidad que se está ahondando. ¿Se abre o no? A ver a tu criterio con la próxima nota. Nosotros nos reencontramos mañana a esta misma hora por el Avia Yala. Un abrazo grande. Se le notaba en la cara y en su sonrisa. Rajoy ha salido optimista de la reunión con Rivera. Hoy hemos dado un primer paso. Hemos dado un primer paso. Y ya sabe usted que la más larga caminata comienza siempre con un primer paso. Y nadie ha dicho que esto iba a ser ni fácil ni rápido. El camino lo empieza negociando los temas más urgentes: aprobar el techo de gasto, los presupuestos y la unidad de España. Y con un objetivo claro. Mi prioridad es que no haya elecciones, porque esto ya sería una vergüenza. 3 elecciones en un año. Su estrategia pasa por lograr la abstención del PSOE y el sí de Ciudadanos, pero a pesar de los avances, Rivera se mantiene en la abstención. Ya sabe que no le vamos a apoyar y se lo he dicho, que nosotros no vamos a apoyar y vamos a estar en ese gobierno, pero que sí que hay un espacio común. También coinciden en señalar al PSOE como el culpable del bloqueo. Que si el señor Sánchez sigue en el no y en el no, sigue siendo inflexible e inmovilista, España está condenada al bloqueo institucional y a una crisis institucional sin precedentes. Si el Partido Socialista vota no, que es donde parece que estamos en estos momentos, no habrá investidura. Y si Ciudadanos no colabora, pues será muy difícil que haya un gobierno con un mínimo de estabilidad. Rivera le pide a Rajoy que concrete una fecha para la investidura. El presidente en funciones de momento no la desvela. Lo urgente es que se conforme un gobierno que empiece a tomar decisiones. Lo urgente no es hacer un debate. E insiste en que la prioridad es un gobierno estable que hoy ve más cerca que tras el 20D. Si yo no viera ninguna posibilidad, yo no hubiera aceptado el encargo del rey de